Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es el Padre Celestial. Santo es Jesucristo de Nazaret, el Hijo. Y santo el Espíritu Santo del Señor. Esta mañana Dios le bendiga a toda la audiencia. Le saluda el hermano Blas Pesotti Arias, que es quien le habla, y nuestro hermano John Gámez. Aleluya, en la parte técnica. Vamos a la palabra, hermano, vamos a la palabra. Hoy comenzamos un nuevo asunto, un nuevo argumento en el estudio del libro de Hechos. Quiero leer, abra su Biblia, amado, en el libro de los Hechos. Dios bendiga a todos los oyentes, Dios bendiga a los siervos del Señor. Aleluya, este es su programa, El Justo por la Fe Vivirá. El pasaje propiamente del tema que hoy inicio, que nos llevará varios programas, son 4 versículos, el versículo 37 al 40, los 4 últimos versículos del capítulo 21. Pero por razones de argumento, quiero leer los 3 versículos anteriores antes de leer esos 4. O sea que vamos a leer 7 en el día de hoy, del 33 al 40. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la palabra, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender el tribuno nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso. ¿Quién? Pablo, el apóstol. Era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Cuando comenzaron, verso 37, a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, el tribuno, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este programa de hoy. Señor, te pido que tú tomes control absoluto de lo que se va a enseñar, de lo que se va a decir en esta mañana. Padre, para bendición de los oyentes, de los hogares y aún de los hermanos y siervos que están escuchando en cualquier lugar donde llega esta enseñanza bíblica, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, amados. Hoy le quiero mencionar el título del nuevo tema, Defensa de Pablo ante el pueblo judío. Defensa de Pablo ante el pueblo judío o el discurso de Pablo ante el pueblo judío. Primera parte. Hoy quiero hacer algo diferente, gloria al nombre del Señor, porque lo amerita, lo merece
la parte del estudio de Hechos que hoy comenzamos. Quiero hacer un análisis del pasaje de que nos vamos a ocupar desde hoy por varios programas, esta defensa de Pablo, en el contexto del libro de los Hechos. ¿Cómo está ubicado este tema de la defensa de Pablo ante el pueblo judío en el libro de los Hechos, en el contexto del libro? Y después, pues, analizaremos ya lo que es la división de este asunto, cómo vamos a estudiar esta defensa. Recordemos, amados, que en el capítulo 21, en los primeros 16 versículos de este capítulo, estudiamos lo referente al final del tercer viaje misionero, cuando el apóstol Pablo llegó con otros misioneros que lo acompañaban a Jerusalén. A partir del verso 17 empezamos a estudiar algunos temas sobre lo que ocurrió a Pablo allí o con Pablo en Jerusalén. Dediqué varios programas, primero a los 10 versículos iniciales, del verso 17 al 26, con el tema la llegada de Pablo a Jerusalén. Después pasamos a otro tema que titulé El arresto de Pablo, que estudiamos durante 5 programas, desde el versículo 27 al 36. Hoy, desde el versículo 37 hasta el 40, voy a iniciar un tercer tema de Pablo allí en Jerusalén, y es la defensa de Pablo ante el pueblo judío. Gloria al nombre del Señor. Ahora, he leído 7 versículos, pero en realidad los versículos que hablan del comienzo de esta defensa son los versos 37 al 40. ¿Cómo vamos a estudiar la defensa de Pablo ante el pueblo judío? ¿Cuántos versículos abarca en el libro de los Hechos esta defensa de Pablo? Pues abarca 25 versículos, si usted quiere anotarlos. Los 4 últimos versículos de este capítulo 21 y los 21 versículos iniciales del capítulo siguiente, el capítulo 22. Esos 25 versículos tratan sobre esta defensa de Pablo ante el pueblo judío, llamado también el discurso de Pablo ante los judíos. Y lo voy a dividir para su estudio en 5 partes, de las cuales hoy voy a comenzar la primera parte de este estudio. ¿Cuáles son? Primero, el pedido, la solicitud. En los primeros 4 versos, en estos que leí hoy, al final del capítulo 21, el apóstol Pablo solicita al tribuno que lo deje hablar a la muchedumbre. Por eso el título del programa de hoy es ese: la solicitud, el pedido de Pablo. La segunda parte de esta defensa la vamos a comenzar en el capítulo 22, en los 21 versículos iniciales. Y allí, escuche bien, está relatado el verdadero discurso de Pablo, la verdadera defensa. Es decir, que hoy vamos a ver prácticamente las preliminares, lo que antecedió a la defensa de Pablo. ¿Cómo vamos a dividir el discurso, la defensa del capítulo 22? En 4 partes. La educación de Pablo o el entrenamiento religioso, que está relatado en los primeros 5 versos del capítulo 22. Después veremos en los 6 versos siguientes la conversión. ¿Cuál fue la experiencia que Pablo tuvo? Y él la comenta, camino a Damasco para convertirse al Evangelio de Cristo. Una tercera parte, que es la cuarta en realidad del discurso,
que son los 5 versículos siguientes, el verso 12 al 16 del capítulo 22, donde estudiaremos la restauración. Cómo Pablo, después de quedar ciego, al tener un encuentro con Cristo, es sanado de su ceguera y es bautizado en aguas y en el Espíritu Santo. Y por último, en los 5 versículos finales, del versículo 17 al 21, estudiaremos la visión que tuvo el apóstol y la misión que le fue dada por Cristo para predicar el evangelio a los gentiles. Así que arranquemos después de esta introducción con el pasaje que nos habla de la defensa de Pablo ante el pueblo judío, más exactamente del pedido, de la solicitud que Pablo hace al tribuno para que lo deje hablar. Bendito sea el Señor. Es bueno recordar, amados hermanos, que Pablo, desde esta parte del capítulo 21, en Jerusalén, es hecho prisionero. Recuerde que terminamos en el programa anterior cuando el tribuno Claudio Lisias lo prende y lo encadena. Ya Pablo es un prisionero del Imperio Romano. Bendito sea el Señor, de Roma. Entonces, ahora que es prisionero, desde este momento y hasta el final del libro, capítulo 28, el apóstol sigue como prisionero y como embajador en cadenas, gloria al Señor, del Señor Jesucristo, del Evangelio. Sin embargo, Pablo, a pesar de estar encadenado, de ser un prisionero, siguió cumpliendo desde el capítulo 21 hasta el 28, el final del libro, con el rol, con la misión que el Señor le encomendó de predicar el Evangelio. ¿Y por qué lo hizo? Por 2 motivos. Primero, porque él se lo había propuesto ya desde Éfeso, cuando estuvo en este tercer viaje, él se lo había propuesto en su corazón. Recordemos ese versículo, Hechos 19:21. Lucas dice que pasadas estas cosas, todo lo que pasó en Éfeso, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, vale decir Grecia, diciendo: después que haya estado allí en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Pablo se había dispuesto, preparado para llegar a Roma, y Dios le concede o le va a conceder esto como lo vamos a estudiar. Ahora, usted se pregunta, hermano, pero predicando el evangelio encadenado, ¿eso no era un mal testimonio? Hermano, no, porque él era prisionero encadenado injustamente, estaba padeciendo por causa del evangelio. Y segundo, vea lo que el mismo Pablo dice en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 2:9. Él le dice a su siervo e hijo espiritual Timoteo, el siervo del Señor: en el evangelio, Timoteo, sufro penalidades, o sea, sufrimientos, hasta prisiones a modo de malhechor, como las comenzó a sufrir desde ahora. Mas la palabra de Dios no está presa. Amado hermano, el cristiano, el siervo de Dios, aun cuando ha sido prisionero injustamente, como Pablo aquí, es libre en el espíritu para predicar aún a la gente que está presa juntamente con él, o a otras personas que lo visitan en su presidio. Libre, porque delante de Dios él es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sobre todo cuando el prisionero cristiano es prisionero injustamente, como Pablo aquí, gloria al nombre del Señor. Así que él era embajador en cadenas del Señor Jesucristo, y lo fue por más de 5 años. Oiga bien,
por más de 5 años. Vale decir, desde este capítulo 21, que él es prisionero, pues tomado preso, hasta el capítulo 28, Pablo permanece como embajador en cadenas y sigue predicando el Evangelio de Cristo. Por eso, en estos 5 años que él dura prisionero, relatados del capítulo 21 al 28 de Hechos, existen 6 defensas. ¿Sabía usted eso, amado? Que hay 6 defensas que Pablo hace de él, de su testimonio, del Evangelio de Cristo, relatada en los Hechos, en el libro de Hechos. 6 defensas. Hay 2 relatadas en el capítulo 21 y 22 hasta el capítulo 23, que él las realizó, dichas 2 defensas, durante el primer encarcelamiento en Jerusalén. Él duró 1 año, hermano, preso en Jerusalén. En los capítulos 21, 22 y comienzo del 23 se relata ese presidio. Y en esa parte del libro está relatada 2 defensas. Primero, la defensa que hoy comenzamos a estudiar, la defensa ante el pueblo judío. Y después, desde el capítulo 22, verso 30, hasta el capítulo 23, verso 10, está la segunda defensa de Pablo ante el concilio judío. Ambas defensas, amado hermano, fueron realizadas por el apóstol en su primer presidio en Jerusalén. 1 año que duró allí. Después vienen 3 defensas más que son relatadas por Lucas en el libro de los Hechos, en los capítulos 24, 25 y 26, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Cesarea de Palestina, que duró aproximadamente 2 años. ¿Cuáles son esas 3 defensas relatadas allí? La tercera es la defensa de Pablo ante el gobernador Félix en el capítulo 24. La cuarta defensa ante al gobernador, Porcio Festo, en el capítulo 25, al comienzo. Y la quinta defensa, la de Pablo ante el rey Agripa, en el capítulo 26. Las 3 defensas estas, tercera, cuarta y quinta, fueron hechas, repito, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Cesarea, donde duró 2 años preso. Y la sexta y última defensa del apóstol, relatada en el libro de los Hechos, es referida por el autor Lucas en el capítulo 28, durante el tercer encarcelamiento de Pablo en Roma, que fue un encarcelamiento domiciliario, tenía la casa por cárcel. Entonces, amado hermano, podemos decir que ahora Pablo llega a Roma, él llega hasta Roma al final del libro de los Hechos, en el capítulo 38, que era el centro del Imperio Romano. Allí, desde Roma, todos los caminos se extendían, ¿no? Todos los caminos salían como los rayos de una bicicleta hacia todas partes del mundo, como era la sede del Imperio Romano. Entonces, lo que le quiero decir es que para Pablo llegar a Roma significaba cumplir el mandato apostólico. Por eso era tan importante que él llegara a Roma, porque Cristo le había dicho a los apóstoles: me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegar a Roma para Pablo entonces era como extender el evangelio hasta lo último de la tierra, porque como le estoy diciendo, Roma, como sede del Imperio Romano, era como el centro de los rayos de una bicicleta que se extendía hacia todas partes del mundo. Como hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Así, de Roma había caminos a todas las partes del mundo en ese tiempo. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, hermano,
empecemos la defensa de Pablo al pueblo judío y comencemos a estudiar los 4 versículos finales del capítulo 21, el pedido o la solicitud que el apóstol Pablo hace al tribuno para que lo deje hablar al pueblo judío allí cuando está preso y golpeado en las escalinatas camino a la fortaleza Antonia. En realidad, esta solicitud, este pedido de Pablo, relatado aquí, de los versos 37 al 40 del capítulo 21 de Hechos, son como unas preliminares a la defensa que él realmente hace al pueblo judío. Quiero releer el versículo 37 y 38. Dice la palabra del Señor: cuando comenzaron a meter, vamos a estudiar, repito, la solicitud, el pedido de Pablo al tribuno para que lo deje hablar. La primera parte de esta defensa, de este discurso. Cuando comenzaron, verso 37, a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Tome la Biblia, lea conmigo. El verso 38 continúa diciendo, y termina diciendo el verso 37. Y él dijo, el tribuno, cuando Pablo le dice, ¿se me permite decirte algo? El tribuno le responde, ¿sabes griego? Verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Hay otra versión bíblica que dice así, en los versos 37 y 38 que le acabo de leer. Cuando Pablo estaba a punto de llegar al cuartel, le preguntó al comandante, ¿me da permiso o me das permiso para decirte algo? Cuando Pablo le dice así, dice esta versión que el tribuno le contestó, ¿cómo? Dijo el tribuno, ¿sabes griego? Y continúa esta otra versión, el verso 38, diciendo, entonces sí, tú no eres aquel egipcio, le dice a Pablo, que hace algún tiempo comenzó una rebelión y guió a 4,000 asesinos al desierto. Amado, cuando Pablo estaba por entrar a la fortaleza, eso es lo que quiere decir el versículo 37, comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. Él ya estaba por entrar a la fortaleza, estaba en lo alto de las escaleras que conducían del atrio exterior del templo, donde a él lo intentaron matar, hasta el castillo, la fortaleza Antonia. Entonces, cuando Pablo está en lo alto de las escaleras, él le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? ¿Puedo decirte una palabra o me dejas hablar? Aquí podemos pensar cuál sería el aspecto del apóstol cuando habla estas palabras al tribuno, en lo alto de la escalinata. Debería ser, ¿no le parece a usted, hermano? Un aspecto lamentable, aunque no lo dice Lucas en el relato. Un aspecto maltratado, herido, sucio, tal vez lleno de sangre, de rasguños, de moretones. Se supone, hermano, se supone. Pero es asombroso que como tantas otras veces en el libro de los Hechos, aunque ese debió ser su aspecto al hablar estas palabras al tribuno, él tomó control rápidamente de la situación. No se dejó influenciar ni por el ambiente ni por su condición física y emocional.
porque las palabras que él habla, el tribuno lo dan a entender. Él le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? ¿Puedo decirte una palabra? Como dice otra versión. Recordemos quién era el tribuno, que ya yo lo he enseñado antes. Era un comandante romano, un oficial romano, el equivalente, el homólogo hoy en día, por ejemplo, en nuestros ejércitos occidentales, a un coronel, a un mayor. En el griego la palabra es chiliarca o quiliarca, que es un líder que comanda, preside 1000 soldados. 1000 soldados, de los cuales 760, según los historiadores, eran infantes, eran soldados de a pie, lo que llamaban legionarios, y los 240 restantes eran soldados de caballería. Toda esta gente estaba al mando, bajo la dirección de un comandante, de un tribuno. A esa persona importante militar se dirige Pablo. Se me permite decirte algo. Él había descendido desde lo alto de la fortaleza a ayudar a Pablo y rescatarlo de la chusma que lo intentaba matar. Pero no baja solo. Sabemos que bajó por lo menos con 200 soldados, porque iban centuriones y soldados. Él lideraba a toda esta gente, a toda esta milicia. Pero analicemos las palabras de Pablo. Estas palabras destilan cortesía. Cortesía, amado hermano, humildad. Se me permite decirte algo. Es decir, pide permiso para hablar. Eran palabras corteses, humildes. Y no eran palabras como las de una persona que acaba de ser casi llevada a la muerte, o por medio de golpe, la golpiza que le dieron. Pablo sabía bien, hermano, como lo muestra el pasaje, cómo dirigirse a reyes, a gobernadores y a emperadores. Él estaba acostumbrado a tratar con gente importante, líderes. Pero aquí lo vemos dirigiéndose comedidamente, caballerosamente, respetuosamente a un oficial romano, a un tribuno. El Espíritu Santo, hermano, es un Dios de orden. Él nos enseña a desenvolvernos y a tratar a toda clase de gente, pero también se necesitan las capacidades y habilidades y virtudes humanas para que realmente aprendamos a manejarnos, bendito sea el Señor, ante diferentes gentes de la sociedad. Veamos el final, o recordemos el final del capítulo del versículo 37 y el verso 38. Dice que el tribuno le dijo a Pablo, cuando Pablo le insinúa dejarlo hablar a la multitud, ¿qué le dice? ¿Sabes griego? ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Vea, el tribuno, que se llamaba Claudio Lisias, recordemos, había sacado una conclusión sobre el caso del apóstol Pablo. O sea, había concluido en forma errónea que Pablo era un delincuente, que Pablo era un criminal. ¿Y por qué? Veamos tanto el pasaje como el relato histórico del historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo, historiador judío, habla en sus escritos que 3 años antes de este pasaje, cuando Pablo está siendo tomado prisionero por el tribuno Lisias, era el año 57 después de Cristo.
el Josefo dice que 3 años antes, es decir, en el 54 después de Cristo, un líder engañador egipcio había aparecido en Jerusalén afirmando ser un profeta. Lo dice Flavio Josefo y dice en sus escritos que este judío egipcio engañador llamado Flavio, no se conoce el nombre, anónimo, arrastró engañando a una gran multitud de judíos que eran seguidores de él, fueron engañados. La Biblia lo llama aquí sicarios, Lucas, pero hay otras versiones de la Biblia que llaman a esta gente asesinos y hay una versión que los denomina guerrilleros. Este líder judío farsante, dice Flavio Josefo, arrastró a esta multitud de judíos, los engañó, atrayéndolos desde el desierto de Judea hasta el monte de los Olivos. Y allí continúa el relato histórico de Josefo. En el monte de los Olivos les afirmó a la multitud de seguidores que él había engañado, que por medio de la orden que él les daba, de su liderazgo y la obediencia de ellos a sus órdenes, caerían, les prometió a la multitud, caerían los muros de Jerusalén. Oiga bien, eso lo dice Josefo. Entonces, después que los muros de Jerusalén cayeran, entrarían toda la multitud con él al mando y tomarían posesión de derrotarían a los soldados, derrotarían a la guardia romana acuartelada en la fortaleza Antonia, y después les prometió que tomaría posesión de la plaza de Jerusalén, estando o ejerciendo él como líder convertido en un tirano de Jerusalén. Fíjese qué propósito tan malvado. Dice Josefo, tenía este líder egipcio con el cual el tribuno confunde a Pablo. Pero el relato de Josefo dice claramente que todas estas intenciones perversas del líder judío en mención fueron frustradas, porque el procurador de Judea, Antonio Félix, arremetió con sus tropas y mató varios centenares de estos sicarios que lideraba este judío farsante, y tomó el gobernador Félix, varios centenares más de prisioneros. El resultado de todo esto, según el relato del historiador judío, fue que el egipcio escapó, no se supo más de él. Ahora, como aquellos a quienes el líder judío había engañado quedarían resentidos porque este falso líder los había engañado, ahora el tribuno Lisias había creído que este hombre Pablo, que trataban de matar en los atrios exteriores del templo los judíos, era ese líder impostor egipcio con el cual quedó la multitud de seguidores resentida, y que ahora, como había aparecido otra vez supuestamente dicho líder egipcio en la persona de Pablo, querían vengarse de él. Este era un grave error que tenía el tribuno Lisias. Por eso es que ahora, en el verso 37, cuando Pablo le dice, ¿se me permite decirte algo? Déjame decirte una palabra. Dice el versículo 37 al final que el tribuno le respondió a Pablo, ¿sabes griego? Es decir, se nota que está sorprendido el tribuno de que Pablo le hablara en griego. O como dice otra versión en este mismo versículo 37 al final, ¿cómo? ¿Tú sabes griego? Le dijo el tribuno a Pablo.
¿Por qué se sorprende el tribuno? Porque si él tenía el falso concepto de que Pablo era aquel delincuente, aquel criminal, falso líder egipcio, que sacó los 4,000 sicarios al desierto, los engañó, ahora a él le parece completamente contraproducente, contradictorio, que Pablo le hablara a él en griego, porque se supone o se supondría que un criminal, un delincuente egipcio, como el que salió huyendo y se perdió, no hablaría griego, la lengua más culta, sería una persona inculta, un delincuente. Ahora se sorprende que Pablo le hable en griego. Le parece ilógico entonces al tribuno que este sea el judío, el egipcio que intentaban matar como él creía. Ahora comprende, en otras palabras, el tribuno Lisias que se había equivocado con respecto al apóstol Pablo. Un grave error, que tenía un grave error. Por esto es que entonces dice el versículo 38, siga la lectura conmigo. No como dice la Reina Valera 1960, sino como dice la otra versión que le mencioné, que no es la Reina de Valera, en el verso 38. Entonces tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y guió a 4,000 asesinos al desierto. ¿Por qué me acojo a la otra versión, no a la Reina Valera? Porque la Reina Valera dice, relata el razonamiento del tribuno como una pregunta. La Reina Valera le da a entender que el tribuno le preguntó a Pablo, gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo. Le preguntó, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pero la versión que yo le estoy citando en ese verso 38 no suena como una pregunta que le hace el tribuno a Pablo, sino más bien como una afirmación cuestionada. Entonces tú no eres, repito, aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y guió a los 4,000 asesinos al desierto. ¿No es verdad? Sí, porque es que el tribuno le hace esta pregunta o esta afirmación prácticamente a Pablo porque está asombrado de que Pablo sea una persona culta, que no parece ya, como él creía, un delincuente. Entonces, él le dice en otras palabras a Pablo, entonces, tú no eres aquel egipcio que yo creía que tú eras, rebelde, líder, falso. No es verdad, no es verdad. Ahora, entendido eso, amado, los exégetas, los eruditos, se hacen una pregunta. ¿Quiénes eran los asesinos que el líder, este engañador egipcio que menciona Lucas en el relato y que también menciona Josefo, como le he enseñado en sus libros históricos? ¿Quién era ese hombre que había maltratado, o mejor arrastrado, engañando a una multitud de judíos hacia una rebelión en el desierto hacía 3 años? ¿Quiénes eran estos asesinos? Que otra versión, la Reina Valera, por ejemplo, llama sicarios, y que otra versión de la Biblia los llama guerrilleros. Bueno, esta gente mencionada aquí con este nombre no eran matones, no eran mercenarios a sueldo, no eran asesinos a sueldo, mercenarios. Eran, como ya le mencioné en un programa anterior,
miembros de una secta político-religiosa, miembros de una secta política religiosa, llamado el Partido de los Zelotes, que eran personas que tenían, judíos, que tenían celo por Jehová y celo por la ley judía, pero que mezclaban este celo religioso con intereses políticos y sectarios. En realidad, estos zelotes tenían la intención de libertar a Israel, de hacer libre a Israel del dominio romano, del imperio romano. Y estos sicarios, estos asesinos llamados aquí, o guerrilleros, que menciona Lucas, pero que menciona también Flavio Josefo, eran enemigos no solo de los romanos, sino enemigos también de los sacerdotes saduceos, porque los sacerdotes saduceos eran amigos o amigables con los romanos, a quienes ellos odiaban. Conclusión, como ya le mencioné, estos sicarios eran el ala más extremista del partido de los celotes. Y su nombre, sicarios, se debía a la sica, que era un puñal, una daga que ellos acostumbraban a llevar debajo de las túnicas y con las que asesinaban entre el gentío de judíos a todo judío que fuera contrario a sus propósitos, que fuera un traidor a su causa, bendito sea el nombre del Señor, partidista y nacionalista. Eran gente violenta, parecido hoy en día al Islam, pero era como un Islam disfrazado, por decirlo así, ¿cómo decirle? De judaístas, de judaizantes, como un Islam. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros sabemos que hay muchos islámicos que ¿cómo decirle? Se hacen explotar, se vuelven bombas humanas por causa de Alá. Ellos creen agradar a Dios. Así pasaba con estos celotes. Mataban con daga, con la sica, a otros enemigos de sus propósitos partidistas, nacionalistas, creyendo agradar a Dios porque tenían temor de Jehová y de la ley de Judía. Parecido, ¿verdad? Eran como unos islámicos disfrazados. Ahora, ahí entramos en una parte del estudio muy interesante, y es alguna contradicción que hay entre el relato de Lucas en Hechos y el relato histórico de Flavio Josefo. Por ejemplo, los intérpretes bíblicos están de acuerdo definitivamente que los datos históricos que menciona Lucas en este pasaje, en el verso 38 más exactamente del libro de Hechos, es el mismo dato histórico citado por el historiador Josefo. Es el mismo que Josefo cita en sus escritos. La pregunta entonces es si usted ha entendido la diferencia de ambos relatos, del bíblico y del histórico de Josefo. ¿Cómo se explica la diferencia entre los números, las cifras que Josefo da del número de rebeldes, de la multitud que lideró este egipcio farsante, a la cifra que Lucas menciona? Los que han estudiado, han leído o saben del relato histórico de Flavio Josefo, conocen de que Flavio Josefo dice, además de los datos que le mencioné sobre el relato, que eran 30,000, no 4,000, como Lucas menciona en el pasaje bíblico. Flavio Josefo dice que eran 30,000 los judíos que fueron
engañados por el líder egipcio. ¿Cómo podemos entender entonces esta contradicción en las cifras? Si dicen los exégetas, como ya les acabo de mencionar, que el relato de Lucas, de este pasaje del verso 38, es el mismo relato de Flavio Josefo. Bueno, los eruditos aquí están divididos por lo menos en tres opiniones. Son tres hipótesis que han barajado los eruditos. Primera hipótesis para explicar esta contradicción en la cifra de 30.000, dada por Josefo, a la cifra de 4.000, dada por Lucas en la Biblia. 1. Hay exégetas que hablan de un error en algún escriba, un error de algún copista. Amén. De algún copista. Dicen que en esta hipótesis, en esta primera hipótesis, que algún copista, algún escriba, confundió la letra griega delta mayúscula, que es como una D mayúscula, y que significa 4 pegada a 1000, 4000. Confundió esta letra delta algún copista, 4, que significa 4, con la letra griega lambda, que es como una L mayúscula, que significa 40, es decir, 40.000. En donde la diferencia entre la delta y la lambda es solamente un pequeño trazo de lápiz. Entonces, algún copista confundió eso. Es decir, que en vez de poner 40.000 lambda, puso bendito sea el Señor, puso 4.000. En vez de poner 30.000, puso 4.000. Confundió la delta con la lambda, o la lambda con la delta, perdón. La segunda hipótesis mencionada aquí por los eruditos dice que cuando el líder egipcio impostor comenzó a hacer promesas orgullosas, egoístas, en el desierto, a la multitud, en el desierto de Judea, al salir camino al Monte de los Olivos, él reunió en ese desierto 30.000, que es lo que dice Josefo, 30.000. ¿Por qué reunió una multitud tan grande? Porque estaban cansados, hartos y hastiados del yugo de los romanos, del cual el líder egipcio los prometía liberar. Pero dice esta hipótesis que después, cuando empezaron a caminar del desierto hacia el Monte de los Olivos, cuando llegaron al Monte de los Olivos mucho tiempo después, y no ver esta multitud de 30.000, bendito sea el nombre del Señor, que se cumplía ninguna de las promesas dadas por el egipcio mentiroso, entonces de esa multitud de 30.000, 26.000 se apartaron, se fueron, y solamente quedaron 4.000, que fueron los que llegaron con el egipcio al Monte de los Olivos, que son los que menciona Lucas en su relato. Amén. Entonces, la conclusión aquí de esta segunda hipótesis es que Lucas menciona los que llegaron al Monte de los Olivos, pero Flavio Josefo menciona toda la multitud que comenzaron a formar el grupo en el desierto cuando engañó el líder a todos ellos. Pero hay aún una tercera hipótesis. ¿Cuál es la tercera hipótesis? Dicen otros analistas que tal vez el tribuno, según dice Lucas, pueda referirse a que al núcleo de la chusma. Dicho de otra forma, lo que le quiero decir es que estos dicen que Lucas tal vez menciona, cuando habla de 4.000, a
solamente los que llevaban daga, los que llevaban la sica, los verdaderos sicarios, pero no menciona 26,000 más que o llevaban otra clase de arma que no era la sica o iban desarmados, que se habían unido al grupo de 4,000 sicarios. Entonces, esa es otra probabilidad. Ante toda esta situación, amado, dice el verso 39, cuando Pablo observa que el tribuno está equivocado en cuanto a su persona. Entonces, él le aclara al tribuno en el verso 39, para responderle la pregunta, según la Reina Valera, si él era el judío que había sacado a los sicarios al desierto. Le dice, entonces, yo soy de cierto un judío, un hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Hay otra versión bíblica que dice una ciudad no poco importante de Cilicia, o nada despreciable. Pero te ruego, oiga bien, verso 39, Pablo insiste, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O por favor, déjame hablarle a la gente. Tenemos que recordar aquí, amado, que en el versículo 38 se nota claramente, vamos al versículo 38 de este capítulo 21. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Como ya le he dicho, ahí en este versículo se nota claramente el error del tribuno acerca de la identidad de Pablo. Pero recordemos que antes, en los versos 33 y 34, este mismo tribuno había intentado averiguar quién era Pablo. Versos 33 y 34 dice, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía el tribuno entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. A pesar de la curiosidad que tenía el tribuno por saber quién era Pablo, a pesar de que se vio frustrado en su intento de saber quién era Pablo, cuando la multitud no estaba de acuerdo en un concepto definido y tuvo que ordenar meter a Pablo en la fortaleza. Sin embargo, según el relato, tenemos claro que el tribuno tenía un concepto erróneo del apóstol Pablo. Él tenía su idea. Ahora ya comenzaba a darse cuenta que estaba equivocado, porque Pablo le habla en griego. Ahora, con las palabras del apóstol, del versículo que le acabé de leer, el 39, el tribuno reconfirma su error en cuanto a Pablo, porque Pablo mismo le dice, no, yo soy un hombre judío de Tarso, nacido en una ciudad no insignificante de Cilicia, o sea, yo no nací en Egipto, ni soy delincuente, como usted piensa, yo nací fue en Tarso de Cilicia, en Asia. Bendito sea el Señor para siempre. Observe, amado, que aquí el apóstol menciona su tierra natal y menciona con una forma muy culta y educada su deseo de que el tribuno le deje hablar a la multitud. Aquí, una vez más, el tribuno se da cuenta que hay más argumentos
que demuestran que él definitivamente está totalmente equivocado en cuanto a la identidad de Pablo. Pero analicemos el pedido del apóstol. Un hombre casi golpeado, casi llevado a la muerte por los golpes, lleno de sangre, encadenado, de pronto le pide con buenos modales en un idioma que él ni siquiera se imaginaba que este prisionero le iba a hablar, que lo deje dirigirse a la multitud de verdugos. Extraña petición, ¿verdad? Osado pedido el que Pablo hace al tribuno. El querer dirigirse a esta multitud que estaba chillando por su vida, pidiendo que muriera, que se derramara la sangre del apóstol. Bendito sea el Señor para siempre. Nací en Tarso, le dice al tribuno de Cilicia, una ciudad nada despreciable. Mire, Tarso era una ciudad famosa, célebre, en la provincia de Cilicia, en Asia Menor, que era muy conocida por su comercio y cultura. Allí había una universidad, una universidad muy famosa al nivel de las universidades de Atenas, conocida por ser Cilicia la sede de la escuela de filósofos estoicos. Ahí estaba la sede de los filósofos estoicos, en Cilicia. Ahora, el tribuno Lisias, para terminar ya esta mañana, no demuestra con las palabras de Pablo, como se ve por el relato, no demuestra impresionarse por la afirmación de Pablo que es natural de Tarso. Para nada. Pero cuando el apóstol después, y eso lo estudiaremos ya con más detalle en el próximo programa, relata que es al oficial romano, al tribuno, que es ciudadano romano, ahí sí que se sorprende el tribuno. Y eso lo estaremos viendo con detalle en el próximo estudio. Amado Dios, Señor, gracias te doy por esta mañana, Padre. Gracias por este comienzo del estudio bíblico de hoy. Permítenos continuar hasta terminar todos los estudios que tú quieres que hagamos desde aquí. Te pido vida y salud para seguir aquí al frente de este micrófono hasta que tú lo permitas. Esta mañana te pido bendición y reporto la sintonía de Daniela Gómez, de Edgardo Jiménez, de John Gámez, John Jr., de Nora Ortega, de Alejandra Molina, Isabel Colón, de Víctor Hugo Pachón, el pastor, Mónica Covelli, Neida Núñez, Humberto Zuluaga, Luis Evelio Guzmán, Caterine Peñaranda, José Carrillo. También